Buenas, bienvenidos, ¿cómo andan? Mi nombre es Máximo. Hoy vamos a ver la clase del curso de análisis de datos, la clase número 5 de visualización. La misma la pueden encontrar dentro del repositorio de cursos Python, el curso de análisis de datos. Como ya saben, ingresando a la clase número 5 de visualización, vamos a ver específicamente este archivo acá, visualización. Si lo cliquean van a poder ingresar el código y clicando en el botón de Open in Colab van a poder abrir específicamente la notebook de ese archivo. Así que bueno, un poco lo que vamos a ver hoy son distintas librerías de visualización que nos van a permitir graficar los datos que nosotros tenemos dentro de Python. El punto principal, más que nada, va a ser la visualización con pandas. Nosotros vamos a utilizar como motor de gráficos el motor de Matplotlib y el motor de Plotly. Les recomiendo que inspeccionen estas dos librerías, ¿sí? Ya que son las dos que van a estar funcionando como motor de nuestros gráficos. Y a su vez vamos a estar utilizando la librería que ya conocemos, Pandas, pero en este caso para visualizaciones. Es decir, Pandas tiene distintos métodos que nos van a facilitar las visualizaciones y poder realizarlas de manera bastante sencilla y rápidamente. Esto suele resultar bastante útil a la hora de hacer análisis exploratorio de datos, ya que no requiere de mucho desarrollo de código para poder sacar un simple gráfico. Así que bueno, sin más vamos a arrancar la clase. Estas son algunas de las librerías que vamos a estar utilizando en esta clase, otras las importamos más adelante, pero como ya saben vamos a usar Pandas para el manejo de datos y en este caso también para la visualización de los mismos. Por otro lado vamos a estar utilizando NumPy, que nos va a servir para crear set de datos. En principio no va a ser muy referenciado al hecho de la visualización en sí, pero nos va a servir para poder crear datos para visualizar de manera ficticia. Luego, como les dije, la librería Matplotlib la vamos a estar utilizando como el motor de nuestros gráficos, y la librería Datetime la vamos a usar a la hora de, como ya saben, hacer manejo de fechas, algún que otro data frames de los que vamos a estar utilizando puede que contengan fechas y no vengan siempre en el formato específico, por lo cual tengamos que hacer alguna que otra transformación. Entonces eso básicamente va a ser lo que vamos a estar cubriendo en la clase. En principio, como les digo, tienen que entender que lo que está funcionando detrás de los gráficos en este caso va a ser la librería de Matplotlib, ¿sí? Con backend básicamente me estoy refiriendo a eso, es decir, el motor que va a estar produciendo y generando estos gráficos va a ser Matplotlib, ¿sí? En principio los gráficos de Matplotlib tienen una estructura bastante simple, se componen de lo que sería un objeto del tipo figura, ¿sí? Y otro del tipo axis, que sería eje, ¿no? Sin embargo, esto lo vamos a ver un poquitito mejor más adelante. Para empezar vamos a hacer simplemente un gráfico. Acá recuerden que a la hora de correr la notebook tienen que poner que aceptan correr una notebook que no es de su autoría, no va a suceder nada. Entonces, el primer acercamiento que vamos a hacer va a ser un gráfico sencillo con la librería de Matplot para que vean cómo es el funcionamiento más básico y más naive de todos, ¿sí? En este caso nosotros vamos a estar graficando un set de datos que va a ser este de acá, es decir, a lo largo del eje X van a ser 8 datos diferentes, ¿sí? Por lo cual acá tenemos 8 datos y entonces en el eje X vamos a tener de manera discreta del 0 hasta el 8. Y en el eje Y vamos a tener lo que nosotros indicamos
en el array que le estamos pasando, ¿sí? Fíjense que acá arranca desde el 1, pasa al 2, luego se va al 34, baja al 14 y así respectivamente. Entonces, como vemos, con la simple función plot de la librería matplotlib, recuerden que nosotros acá lo importamos con el alias plt, por lo cual siempre que llamemos plt vamos a estar haciendo, vamos a estar aludiendo a la librería matplotlib, ¿sí? Detalle no menor, es recomendable utilizar esta línea de código siempre luego de importar la librería, ya que esto va a ser lo que mágicamente haga que nosotros podamos graficar la visualización dentro de una Jupyter Notebook o desde una Colab, por ejemplo. Así que recuerden siempre insertar esta línea de código a la hora de importar las librerías. Bueno, entonces, como vimos recién, con la simple función plot vamos a poder hacer este gráfico que estamos viendo acá, ¿sí? No requiere de ningún otro tipo de configuración, pero para que sepan lo que está sucediendo acá, es que nosotros estamos haciendo, estamos graficando sobre una figura, como dijimos antes, de Matplotlib, un eje, ¿sí? En este caso tenemos solamente un eje, pero también podríamos utilizar más de un eje. Entonces, veamos ahora un poquitito cómo se compone cada objeto de Matplotlib, como les estaba diciendo. En este caso vamos a hacerlo también de la manera más sencilla que podamos, pero para poder representar lo que serían el objeto figura y el objeto axis, ¿sí? En este caso la función plt subplots nos va a estar devolviendo dos objetos diferentes. El primero va a ser figura y el segundo va a ser el eje, ¿sí? Como no especificamos nada dentro, vamos a tener solamente un eje, pero si quisiésemos acá podríamos especificar y agregar, no sé, por ejemplo, el tamaño de nuestra figura, ¿sí? Podríamos hacerle un fix size, por ejemplo, que tenga estas dimensiones, y acá estaríamos básicamente modificando el tamaño de nuestra figura. Por eso es recomendable que inspeccionen la documentación para poder ver más detalles acerca de las configuraciones posibles. Entonces, como les digo, acá instanciamos nuestro objeto figura y nuestro objeto eje, ¿no? Sobre el eje nosotros vamos a estar graficando, ¿sí? En este caso vamos a graficar todo sobre un mismo eje. Entonces, las tres variables que estamos creando acá, ¿sí? Que la primera es z1, que es un vector de puntos desde el 1 hasta el 100, ¿sí? Luego tenemos z2, que es una transformación de z1, y z3 también será una transformación de z1, ¿sí? Tiene una transformación logarítmica elevado al seno de la misma variable, y en el segundo tenemos una función exponencial multiplicado por el coseno, perdón, a la potencia del coseno, ¿sí? Simplemente es para poder ver cómo responden las distintas funciones de manera gráfica, ¿no? Luego, una vez que tenemos nuestras tres variables, ¿sí? Z1, Z2 y Z3 van a ser las tres variables que nosotros queremos graficar. Vamos a graficarlas sobre nuestro eje AX, ¿sí? Recuerden que esta nomenclatura nosotros podemos ponerle el nombre que queramos al eje, pero es necesario respetarla a la hora de llamar al atributo plot, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a estar ploteando sobre este eje específicamente. Si nosotros tuviésemos más de un eje, sería necesario especificarlo, ¿sí? Como vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a graficar nuestras tres variables sobre el eje AX y luego vamos a llamar fig.show, ¿sí? Con esto básicamente lo que le estamos diciendo es queremos que nos muestres la figura. Con el AX nosotros vamos a estar diciéndole qué es lo que queremos graficar sobre ese eje, y con el fig vamos a estar llamando métodos propios de la figura en general, ¿sí? Recuerden que la figura podría tener más de un eje. En este caso tiene solamente uno, entonces cuando nosotros llamemos fig.show vamos a ver a nuestro único eje, pero con las tres variables que nosotros estábamos graficando, ¿sí? Entonces acá ustedes se van a preguntar, por ejemplo, no sé, me gustaría poder agregarle una leyenda o un título o un nombre a los ejes, de manera de que el gráfico sea más rico en contenido, ¿no? Entonces, esto también lo podemos hacer con la misma librería de Matplot, Matplotlib,
Por lo cual el procedimiento podría ser en principio el mismo, ¿sí? Nosotros vamos a tener con la función subplots, vamos a crearnos un eje y una figura, ¿sí? Y hasta acá tenemos básicamente lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a estar especificando que queremos graficar sobre el eje AX nuestras tres variables, ¿sí? En este caso vamos a estar agregando, por ejemplo, este atributo que sería label, ¿sí? En el cual vamos a poder especificarle el nombre de esa variable. Luego tenemos el atributo setTitle, que también es específico del eje, al igual que para setear el label del eje X y el label del eje Y, ¿sí? Ven que estos métodos son específicos del eje, ¿no? Bueno, entonces una vez seteado el título, el label del eje X y el label del eje Y, vamos a graficar nuestras tres variables, ¿sí? Vemos que estamos graficando aún sobre el mismo eje. Y finalmente vamos a llamar a la leyenda de la figura, ¿sí? En este caso, como tenemos solamente un eje, va a llamar a la leyenda de este eje en específico, ¿sí? Y como nosotros ya especificamos los nombres de cada una de las variables, va a tomar esos nombres como dados a la hora de llamar a la leyenda, ¿sí? Y con este parámetro que le estamos poniendo acá, básicamente lo que hacemos es especificarle una ubicación a la leyenda dentro de nuestra figura, ya que hay veces que viene mal ubicada dentro de la figura, ¿no? Entonces, veamos cómo corre la celda. Y en este caso vemos que le agregamos el gráfico un título, ¿sí? La leyenda, que se encuentra en la posición número 4. Ustedes, si quieren, por ejemplo, pueden hacer Shift Tab dentro de la leyenda o mismo inspeccionar lo que sería la documentación de la misma y les va a decir a qué hace referencia cada una de las ubicaciones, ¿sí? Pero en este caso decimos ponerla en la parte de abajo con un título y ven que también los nombres de los ejes aparecieron en este caso, eje X y eje Y. Y fíjense que se está respetando dentro de la leyenda también la nomenclatura que nosotros utilizamos en label para cada una de nuestras variables. Perfecto. Entonces, hasta acá estamos viendo cómo completar lo que sería todo el gráfico sobre un único eje, ¿no? Sepan que como estos atributos también existen otros, así que, insisto una vez más, es recomendable que observen la documentación de la librería a la hora de desarrollar eventuales gráficos. Bueno, como vimos, o como anteriormente les dije, nosotros podemos utilizar sobre una misma figura distintos ejes, ¿sí? En este caso vamos a utilizar tres ejes diferentes, ¿sí? Pero nosotros podríamos utilizar más o menos, esto es a gusto. Como vemos, nosotros nuevamente definimos un objeto figura y un objeto eje. Sin embargo, en este caso el objeto eje va a contener más de un único eje, ya que nosotros estamos especificando estos dos atributos, ¿sí? Es decir, nuestra figura va a contener tres columnas y una fila, es decir, vamos a tener tres ejes. Si nosotros tuviésemos tres columnas y dos filas, sería el caso en el cual nosotros tendríamos seis ejes, ¿no? Entonces, es importante saber que, por ejemplo, a la hora de especificar las columnas, nuestros gráficos van a aparecer en tres columnas diferentes. Si quisiésemos que sean tres filas diferentes, en vez de tres columnas, lo especificarían acá, ¿no? Eso nuevamente también sería a gusto. Entonces, como les dije, ahora nosotros contenemos dentro de nuestro AX tres ejes diferentes. Por lo cual, a la hora de graficar sobre cada uno, vamos a indexarlos por su posición, ¿sí? Recordamos que las posiciones en Python arrancan desde el 0, por lo cual vamos a tener la posición 0, 1 y 2 para nuestros tres ejes, respectivamente. En este caso estamos haciendo un ejemplo a modo ilustrativo y lo que estamos viendo acá sería cómo setear el título de cada uno de nuestros ejes, ¿sí? Ya que para título superior, es decir, la figura en sí, puede tener un título propio, es decir, vamos a tener una figura que contenga
el título superior, vamos a llamar, y una figura que, perdón, y cada uno de los ejes va a contener su propio título, ¿sí? De la misma manera nosotros vamos a estar graficando cada una de las variables sobre un eje diferente, ¿sí? Esto lo pueden apreciar nuevamente ya que estamos indexando al eje a la hora de llamar a su atributo, a su método. Finalmente vamos a llamar nuevamente el método de la leyenda para que nos aparezca, ¿sí? Propio de la figura, y vamos a pedirle que nos muestre la figura, ¿sí? Vemos en este caso, como vemos, tenemos tres ejes diferentes, ¿sí? Tenemos un título superior que nosotros lo habíamos especificado y tres títulos inferiores, ¿sí? Que también los habíamos especificados, que cada uno corresponde a un eje diferente, ¿sí? Finalmente la leyenda propia de la figura, que nuevamente toma como labels los especificados a la hora del ploteo. Una vez que vimos cómo funcionan los gráficos de Matplotlib, ahora vamos a pasar a utilizar la librería de pandas para hacer nuestros gráficos mucho más sencillos. Para ello vamos a utilizar una base de datos que la vamos a extraer de esta API, ¿sí? Es la API del Banco Mundial de Datos. En este caso van a tener que primero instalar la librería, ¿sí? Si es que no la tienen instalada, con este comando desde la terminal o mismo desde la Jupyter Notebook van a poder hacerlo, ¿no? Entonces recuerden que siempre que utilizamos el símbolo de exclamación estamos haciendo referencia a que este código se ejecute directamente en la terminal, ¿sí? Y como ven yo ya tengo instalada la librería, pero si ustedes no la tienen, acá básicamente lo que haría sería realizar la instalación de la misma, ¿no? Bueno, una vez que lo instalen ya van a poder hacer el import, ¿sí? Y vamos a explorar un poco lo que sería nuestra API, ¿no? En este caso, con el siguiente método, vamos a poder ver lo que serían todas las fuentes de datos que nosotros contenemos dentro de esta API, ¿sí? El objetivo de esta clase no es hacer mucho énfasis sobre la API, pero ya que vamos a estar visualizando datos, muchas veces a la hora de practicar es difícil encontrar los mismos o tenerlos disponibles de una manera eficaz y rápido, y la API esta, por ejemplo, nos va a facilitar mucho todo lo que sería la obtención de los datos, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es la fuente de datos que vamos a estar utilizando, ¿sí? Como ven, cada uno de estos números hace referencia al indicador. En este caso, por ejemplo, el indicador número 14 va a hacer referencia a estadísticas de género. Y si nosotros entramos dentro del indicador número 14, vamos a tener disponibles un montón de indicadores específicamente de estadísticas de género, ¿no? Entonces acá van a tener, como ven, 84 indicadores diferentes, 84 fuentes diferentes de datos, ¿sí? Entonces van a poder inspeccionarlas a gusto y elegir los datos que quieran, ¿no? En este caso yo elegí la fuente de datos número 14, ¿sí? Como vimos recién, la fuente de datos número 14 es la fuente de datos de estadísticas de género, ¿sí? Una vez que nosotros le pedimos que nos dé específicamente los indicadores de esta fuente de datos, vamos a ver cómo nosotros acá tenemos un montón de indicadores diferentes con su respectiva descripción, ¿no? De esta manera vamos a poder seleccionar los indicadores que nosotros querramos y para los países que nosotros querramos también, ¿no? Entonces, veamos nuestros primeros gráficos con pandas. El primero de todos va a ser un gráfico de torta. Vemos que primero que todo llamamos a los datos de nuestra API, ¿sí? En esta celda vamos a especificar los indicadores que queremos. Este indicador yo lo saco específicamente de la fuente de datos número 14, como vimos recién, ¿sí? Es básicamente este alias de acá, el que yo utilizo. Y vamos a obtener indicadores de educación femenina y educación masculina, ¿sí? Una vez que nosotros generamos este diccionario, se lo pasamos a
el método de getDataFrame y vamos a obtener estos indicadores para los países de Estados Unidos y Argentina. Una vez que ya contenemos la data, la pasamos a el formato de DataFrame para poder manipularlos de manera más sencilla y con la librería de pandas, ¿no? Veamos qué es lo que tenemos acá dentro de nuestros datos, ¿sí? Vemos que están indexados de una manera específica, ¿sí? Y que también hay algunos años para los cuales no tenemos datos, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer va a ser, primero que nada, resetear el índice de nuestros datos, ¿sí? De esta manera ya no quedarían en este formato y sería posible aplicarle filtros, por ejemplo, en base a la fecha. Entonces, una vez que nosotros reseteamos el índice de nuestros datos, vamos a, por ejemplo, filtrarlos y nos vamos a quedar únicamente con el año 2020. Especial atención que, por ejemplo, en este caso el año, es decir, la fecha, no está en formato datetime, por lo cual vamos a filtrarlo a través de un string, ¿sí? De la misma manera, vamos a asegurarnos de que los datos de educación femenina y educación masculina estén en el formato y tipo apropiado, ¿sí? Lo vamos a convertir a float, si es que antes no lo estaban, así nos aseguramos de que nuestro gráfico lo pueda comprender de manera correcta, ¿sí? Esto es una buena práctica, convertir los datos al formato necesario. Luego vamos a indicarle que el índice de nuestros datos va a ser país, ¿sí? Y finalmente vamos a quedarnos únicamente con el indicador de educación femenina y educación masculina, ¿sí? Entonces corremos esta celda y veamos lo que tenemos dentro de nuestro DataFrame auxiliar, ¿sí? Nuestro DataFrame auxiliar vamos a hacer que utilicemos para graficar y como vemos tenemos un DataFrame indexado por país y con dos columnas únicamente, ¿sí? Estos indicadores son para el año 2020 de educación femenina y educación masculina para Argentina y Estados Unidos, ¿sí? Veamos ahora lo que sería la parte del gráfico. En este caso vamos a estar utilizando, como les dijimos, pandas, por lo cual, como vemos, el gráfico parte de lo que sería el objeto DataFrame mismo de pandas, ¿sí? El método del gráfico es propio del DataFrame, por lo cual vamos a estar diciéndole que grafique nuestro DataFrame, ¿sí? Con un gráfico de torta, ¿sí? El pie chart sería un gráfico de torta, por lo cual lo especificamos como un método, ¿sí? En este caso vamos a permitirle que utilice varios subplots, ¿sí? Con esto lo que le queremos decir es que a la hora de graficar vas a estar graficando un plot por cada una de las columnas que nosotros tenemos, en este caso, ¿sí? Entonces, de la misma forma que habíamos visto antes, le especificamos el tamaño de la figura y los colores que va a utilizar la misma, por ejemplo. Y este método, como vemos, nuevamente nos devuelve dos ejes, ¿sí? El eje 1 y el eje 2, sobre los cuales nosotros también vamos a poder realizar especificaciones del título de cada una, ¿no? Veamos. Como vemos en este caso, nosotros tenemos en el eje número 1 lo que sería la educación femenina de USA contra Argentina, ¿sí? Esto es de forma relativa, ¿sí? Y en este caso la educación masculina. Como vemos, en Estados Unidos hay mayor porcentaje de educación para ambos géneros dentro de lo que sería la comparación contra Argentina. Bueno, pasemos ahora a lo que sería gráficos de series de tiempo. Siempre utilizando la librería Pandas, es decir que nuestros gráficos van a partir de nuestros data frames, por ejemplo.
Entonces, primero que nada, vamos a nuevamente utilizar datos obtenidos a través del API, ¿sí? En este caso vamos a usar el dataset Barrow-Lee, si lo quieren inspeccionar. Básicamente lo que nos va a estar dando son datos de educación en distintas poblaciones a lo largo de los años. En este caso, como vemos, lo tenemos dividido para distintos rangos etarios. Y también le especificamos las fechas que nosotros queremos utilizar con esta variable, ¿sí? Es decir, vamos a ir desde el 1950 hasta el 2010. Una vez que nosotros tenemos en nuestro DF los datos, vamos a ver si tiene valores nulos. Como vemos, hay valores nulos. Entonces, como el objetivo de nuestra clase en este caso es específicamente la visualización, no nos vamos a preocupar por ellos y los vamos simplemente a dropear, ¿sí? Recuerden que si estuviésemos haciendo un análisis más específico de los datos, no sería la mejor opción dropearlos de esta forma, pero una vez más, como estamos enfocándonos en la visualización de los mismos, vamos a dejar los datos nulos de lado. Corremos la celda, ¿sí? El inplace básicamente lo que está haciendo referencia es a que los cambios que nosotros estamos realizando sobre el data frame se efectúen y guarden sobre la misma variable. Veamos un breve resumen descriptivo de los datos, ¿sí? Con la función de describe. Vamos a ver que en este caso estos acá son los distintos rangos etarios, ¿sí? Desde 15 a 19 años, desde 20 a 24, desde 25 a 29. Y en este caso tenemos acá un count, es decir, la cantidad de observaciones que tenemos, la media de las observaciones, el desvío estándar, el valor mínimo, el primer quintil, el segundo quintil, el tercer y el máximo. ¿Sí? Veamos lo que sería un poco las primeras filas de nuestro data frame para tener un poco la idea de cómo es el aspecto, ¿sí? Como les dije, tenemos por cada una de las columnas un rango etario diferente, ¿sí? Y en las filas vamos a tener división por años. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser graficar el porcentaje de la población no educado, ¿sí? Para distintas categorías de edades. En este caso, como vemos, nosotros vamos a estar utilizando lo que sería el método plot, ¿sí? De específicamente nuestro data frame, ¿sí? En este caso estamos indexando la fila número 8, que hace referencia al año 1970, la fila número 5, que hace referencia al año 1990, y la fila número 1, que hace referencia al año 2010, ¿sí? Entonces, una vez que especificamos, por ejemplo, lo que son las etiquetas de cada uno de nuestros gráficos, ¿sí? En este caso vamos a estar graficándolos todos sobre un mismo eje, por lo cual simplemente graficamos sobre la misma figura y no va a ser necesario especificarlo como habíamos visto anteriormente. Y vamos a agregarle un título a la figura. En este caso vemos que le estamos agregando el título a través del objeto figura, ¿sí? Llamándolo directamente desde el método de la librería, ya que tenemos únicamente una figura. Esto va a hacer referencia a esta única figura o eje, ¿sí? Entonces, con el plt.area_label vamos a estar especificando el nombre del eje Y, con el plt_xlabel vamos a estar especificando el nombre del eje X, ¿sí? Al igual que su respectivo color, también el título. Y con el método xtics lo que nosotros vamos a estar haciéndole va a ser especificarle qué es lo que nosotros queremos en nuestro eje X, ¿sí? Veamos cómo funciona esto. Nosotros sabemos que tenemos nueve rangos etarios, ¿sí?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Es decir, 9 columnas, por lo cual vamos a separarlo en 9 valores discretos a nuestro eje X, ¿sí? Una vez que le indicamos la cantidad de separaciones que queremos que tenga nuestro eje X, le especificamos el nombre de cada una de estas separaciones, ¿sí? Por lo cual vamos a transformar el nombre de nuestras columnas, que serían los rangos etarios, a una lista con este comando de acá, que le va a estar indicando el nombre de cada uno de los ejes, ¿sí? Y como vemos, en el eje X tenemos cada uno de los rangos etarios, seguido por el eje Y, que indica el porcentaje de población no educada. Como vemos, en el año 2010, que es esta línea acá, tenemos un porcentaje de no educación mucho menor a lo que serían los porcentajes de no educación en años más antiguos, ¿sí? Esto básicamente lo que indicaría es que a medida que pasa el tiempo se está logrando que las poblaciones sean más educadas. Ahora veamos lo mismo, ¿sí? Pero en este caso vamos a verlo únicamente para la población femenina. De esta manera vamos a ver si podemos encontrar algún sesgo de género en lo que sería la educación de las poblaciones. Nuevamente utilizamos el mismo el mismo dataset, pero en este caso especificamos que estamos haciendo uso de el género femenino, ¿no? Guardamos en nuestro data frame lo que sería los datos obtenidos a través del API y nuevamente nos quedamos únicamente con los valores que no son nulos. Veamos. Una vez más vamos a seleccionar lo que serían las filas 8, 5 y 1, ¿sí? Que hacen referencia a estos años como vimos antes. Y veamos lo que es, en este caso, la población, pero únicamente para la población femenina, ¿sí? Vemos que dentro de todo son bastante similares, ¿sí? Vemos que hay bastante diferencia en el año 1990. Pero esto viéndolo así no podemos tampoco sacar tantas conclusiones, ya que, por ejemplo, los ejes podrían no ser los mismos, ya que estamos haciendo dos gráficos diferentes. Entonces, si nosotros quisiésemos comparar, por ejemplo, lo que sería la educación de la población total, que fue lo que vimos acá arriba, en contraste con el porcentaje de educación de la población femenina únicamente, lo podemos hacer en un único gráfico, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a seleccionar el año 2010 y el año 1970. En el primero de los casos, recuerden que el data frame normal es para la población completa y el data frame 1 sería para la población únicamente femenina, ¿sí? En este caso le ponemos el nombre, vemos 2010 para la población completa y 2010-F para la población femenina. Lo mismo hacemos para el año 1970. Especificamos el título, el nombre del eje X al igual que su color, lo mismo con el eje Y y finalmente la cantidad de separaciones que queremos en nuestro eje X. Veamos entonces. Estas dos líneas de acá que nosotros tenemos son el porcentaje de no educación para el año 1970, ¿sí? Uno corresponde a la población total y el otro corresponde a la población femenina, ¿sí? Como vemos, hacia el año 1970 había una brecha en la educación bastante alta entre la población total y lo que sería la población femenina. Y vemos que a medida de que tratan de segmentos de edades más altos, es decir, de épocas de educaciones más antiguas, había una brecha más amplia
y que con el pasar de los años, en este caso entre 1970 y 2010 son 40 años, vemos que la brecha entre los géneros se acotó. Bueno, veamos ahora el gráfico de barras, ¿sí? Vemos que nuestro data frame sigue siendo el mismo, ¿sí? Nuestro data frame de datos de un porcentaje de no educación, ¿sí? Vamos a ver cómo graficarlo en un gráfico de barras, ¿sí? En este caso, nuevamente llamamos a un método propio del data frame, ¿sí? Al método de plot. Y como antes habíamos visto, nosotros utilizábamos otro método para especificar, por ejemplo, qué tipo de gráfico queríamos, ¿no? Como habíamos visto con el pie chart. Por ejemplo, les voy a mostrar. Como habíamos visto con el pie chart, nosotros especificábamos el tipo de gráfico que queríamos utilizar a través de un método, ¿no? En este caso, nosotros lo vamos a estar especificando a través de este atributo. Vamos a especificarle que nosotros queremos el tipo de gráfico bar que hace referencia a barplot. De la misma manera le vamos a estar especificando el título y como nosotros le pedimos que guarde el eje de nuestro gráfico sobre esta variable, vamos a especificarle el nombre de los ejes a este eje en específico. Veamos ahora que nuestro gráfico de barras se realizó a lo largo de todo el dataset, ¿sí? Agarró todo el data frame y lo graficó en barras. ¿Cómo fue que hizo? En este caso, cada uno de los del eje X representa un año diferente, ¿sí? 1970, 1975, 1980. Y en el eje Y tenemos una vez más el porcentaje de no educación, ¿sí? Y cada uno de los colores diferencian los rangos etarios, ¿sí? Como vemos nuevamente, es muy notoria la transición desde el 1970 hasta el 2010 de porcentajes de no educación, como fue disminuyendo a lo largo de los años. En este caso vamos a mostrarlo cómo hacer lo mismo que hicimos en este gráfico, pero de manera horizontal. Una vez más, lo vamos a hacer, no solo de manera horizontal, sino que también de manera apilada, ¿sí? Es decir, que vamos a utilizar este atributo acá, con el cual le vamos a indicar que nosotros queremos que el gráfico se realice de manera apilada, y a la hora de especificar qué tipo de gráfico queremos, ven que estamos utilizando, en vez de únicamente bar, vamos a utilizar bar h. Fíjense nuevamente que en este caso nosotros utilizamos un método y en este caso lo utilizamos como un atributo, ¿sí? Con esto que les quiero mostrar es que estos objetos de gráfico son bastante flexibles, por lo cual es muy recomendable experimentar con los mismos y utilizar el que a uno le resulte más cómodo. Vemos que los gráficos se realizaron de manera apilada, ¿sí? Es decir, no están separados cada uno de los rangos etarios, sino que únicamente están divididos por los colores, pero en una única barra, ¿sí? Los apilaron todos. Y los graficó de manera horizontal gracias a esta H que hace referencia a un gráfico barplot horizontal. Perfecto, buenísimo. Ahora vimos hasta ahora gráficos de torta, gráficos de serie de tiempo, gráficos de barras. Ahora veamos histogramas. En este caso vamos a cambiar el dataset que vamos a estar utilizando y vamos a trabajar con el índice de facilidad para hacer negocios. Acá les dejé una refe que básicamente explica lo que hace este índice, pero en principio sería un índice que representa, valga la redundancia, la facilidad con la que uno puede emprender un negocio en diferentes países. Seleccionemos en este caso los países a utilizar, ¿sí? Vamos
con esta línea acá vamos a estar especificando los países que nosotros queremos. Básicamente lo que le decimos es que nos obtenga el ID de los países, ¿sí? Ya que en la API cada país tiene un ID específico. Nuevamente, si quieren utilizar la API, tiene una documentación propia, no es el principal punto de esta clase, así que vamos a pasarlo un poco por arriba. Simplemente sepan que lo que está sucediendo acá es que estamos extrayendo datos desde la API, ¿sí? Una vez más, vamos a quedarnos únicamente con los valores que no son nulos. Vamos a ver un poco de información acerca de nuestro data frame y ven que tenemos el PIB per cápita, ¿sí? Y el índice de hacer negocios para 81 observaciones distintas, ¿sí? Veamos un poco nuestro gráfico, perdón, nuestro data frame, ¿sí? Nuevamente en este caso está indexado por país y por fecha, ¿sí? Y tenemos únicamente dos columnas, una que es el índice para hacer negocios y la otra el PBI per cápita. Seleccionemos entonces aquello que queremos graficar, ¿no? Vamos a instanciar primero una figura de Matplotlib, ¿sí? Y vamos a decirle que queremos un histograma. Una vez más con el método hist propio de plot del dataframe, ¿sí? Fíjense que estos son todos métodos propios del dataframe. ¿Con esto qué quiere decir? Que nosotros estamos graficando con la librería Pandas. Recuerden que los dataframes son objetos específicos de la librería Pandas, por lo cual al utilizar un método específicamente de un dataframe vamos a estar utilizando un método de la librería Pandas. Y fíjense con la facilidad que nosotros podemos graficar contenido adentro de un dataframe, ¿no? En este caso, a nuestro histograma le vamos a estar seteando el alfa, ¿sí? Que el alfa básicamente lo que hace es el nivel de transparencia del color de nuestro gráfico, ¿sí? Veamos entonces nuestro histograma, ¿sí? En este caso le especificamos el color Y, ¿sí? Que sería yellow, amarillo. Esto lo pueden ver todos los tipos de colores que hay diferentes dentro de la documentación de Matplotlib, ¿sí? Recuerden que hay distintas formas también de especificar lo que serían los colores. Se pueden poner en formato RGB, mismo podríamos escribir el nombre completo del color. Esto se puede lograr una mayor personalización, por ejemplo, del color, utilizando un código RGB, pero eso se los dejo a ustedes para que lo vean en la documentación. Con Beans nosotros vamos a estar especificando la cantidad de separaciones, ¿sí? Que nosotros queremos en nuestro rango de datos, ¿sí? A la hora de realizar el histograma. Esta variable suele ser bastante importante, este atributo, a la hora de realizar histogramas, ya que de ella depende la forma que tenga el mismo, ¿sí? Veamos cómo queda con 9 separaciones. Estas 9 separaciones, básicamente lo que nos van a dar es este histograma de acá. Si nosotros, por ejemplo, le pusiésemos 18, veamos cómo queda. Vemos que en este caso segmenta en 18 bines distintos y nos quedan separaciones, ¿sí? Es decir que este histograma con 18 bins no sería lo óptimo, ¿sí? Veamos por ejemplo ahora con 15 cómo queda. Siguen habiendo separaciones, por lo cual no nos gusta. Veamos cómo queda con 12. Aún hay separaciones, pero vemos que es un poco más homogéneo nuestro histograma, de a poquito va tomando forma. Con 10 siguen habiendo separaciones. Probamos con 9 y vemos que ahora ya logramos que sea un histograma único. Podríamos probar incluso con 7, a ver cómo queda. Una vez más, esto va a
a depender mucho qué es lo que estemos buscando también en nuestros datos para poder especificar la cantidad de separaciones. Boxplot. En este caso vamos a ver una manera muy simple y sencilla de realizar un boxplot, ¿sí? Este tipo de gráficos en los cuales tenemos una caja, ¿sí? Atravesada por una línea que va a indicar básicamente la mediana de nuestros datos. Dentro de la caja vamos a tener lo que sería el 50% de nuestros datos que oscilan entre estos dos rangos, ¿sí? Es decir, entre los extremos de la caja. Y luego vamos a ver lo que sería el 25% de nuestros datos reflejados a lo largo de este rango y el otro 25% reflejado a lo largo de este rango de acá. Todo lo que aparezca por fuera de estas dos líneas verticales, ¿sí? Van a ser outliers. Veamos, perdón, esto una vez más, el boxplot lo realizamos con un método propio de los objetos dataframes de pandas. Veamos ahora lo que sería, por último, el scatterplot, ¿sí? El scatterplot lo que sería es un gráfico de puntos, un gráfico de dispersión de puntos, ¿sí? Lo vamos a ver entre las variables de P y B per cápita y el índice de facilidad para hacer negocios, como habíamos visto antes, ¿sí? Entonces, una vez más, llamamos a los métodos plot y scatter propios del dataframe. Vamos a especificarle qué es lo que queremos representar en nuestro eje Y, que va a ser el PIB per cápita, y en nuestro eje X queremos el índice para hacer negocios, ¿sí? Con color le vamos a poner rojo, y con este atributo, atención, a la hora de hacer scatterplots nosotros podemos indicarles el tamaño de cada uno de nuestros puntos a través de otra variable, ¿sí? Como nosotros en este caso tenemos solamente dos variables, vamos a utilizar una transformación de la variable PIB per cápita para representar el tamaño de nuestros puntos. Este comando de acá básicamente va a hacer que invierta el eje X, ¿sí? Esto es simplemente para lograr una visualización más linda. Ahora les voy a mostrar básicamente lo que sería el cambio de utilizar esa línea de código. Vemos en este caso, ¿sí? Que nuestro dataframe, nuestro gráfico, indica que un índice de facilidad de hacer negocios más alto está relacionado con un PIB per cápita más bajo. Y acá ustedes se van a preguntar qué indica un índice de facilidad de hacer negocios más alto. Bueno, una vez más, esto lo tienen para leerlo si quieren acá en Wikipedia, pero simplificándolo, básicamente un índice de facilidad para hacer negocios alto representaría una dificultad bastante alta para hacer negocios, y un índice para hacer negocios bajo representaría mayor facilidad para hacer negocios, ¿sí? Vemos que cuál es el efecto de esta línea de código, ¿sí? Que básicamente lo que sería es invertir nuestro eje X, ¿sí? De esta forma vemos que nuestro gráfico queda más fancy, ya que parece que crece, pero en realidad el eje X está invertido, ¿sí? Vemos que a mayor PIB per cápita las pelotitas son más grandes, ¿sí? Esto es, recuerden, debido a este atributo que nosotros le pedimos que el tamaño de nuestras pelotitas aumente con el crecimiento de la variable PBI per cápita. Entonces, básicamente acá podemos sacar una conclusión de manera bastante intuitiva que los países con mayor PIB per cápita van a tener una mayor facilidad para hacer negocios, y los países con menor PBI per cápita van a tener una mayor dificultad para hacer negocios. Finalmente vamos a ver una variante de este gráfico de dispersión, ¿sí? Que sería el gráfico hexagonal, ¿sí? Básicamente lo que estaría representando es muy similar a lo que representa un scatterplot, ¿sí? Pero con otro tipo de gráfico. Veamos en este caso que también lo llamamos como un método propio de lo que sería
el data frame y le vamos a estar especificando lo que sería nuestra variable x e y. En este caso vamos a tener un color más oscuro para aquellas zonas donde hay una concentración de puntos más grande, y vamos a tener colores más claros en lugares donde los puntos están más dispersos, ¿sí? Así que, como vemos, esto fue el recorrido de lo que serían algunos de los distintos gráficos que se pueden hacer con la librería de Pandas a través de métodos propios de los data frames. Bueno, en este apartado vamos a ver la librería Plotly. Va a reemplazar lo que sería la función de matplotlib. En este caso lo vamos a usar como motor de gráficos y nos permiten realizar gráficos bastante superiores a los de matplotlib, si bien requieren de una mayor complejidad en cierto aspecto, logran una mayor profundidad en la configuración de los gráficos. Para ello vamos a ver la librería Plotly Express y la librería Plotly Graph Objects, que básicamente son dos formatos distintos en los cuales podemos codificar un gráfico de Plotly, ¿sí? Como bien dice el nombre, la librería Plotly Express en principio es como una manera bastante simplista y sencilla de desarrollar los gráficos, pero la verdad que bastante poderosa, ya que sin mayor complejidad de código logramos gráficos de muy alta calidad, la verdad, y es bastante recomendable, como vamos a ver ahora. En cambio, con Plotly Graph Objects logramos, la verdad, que una customización bastante profunda, por así decirlo, de los gráficos. Acá vemos cómo sería el formato, lo vamos a ver más en profundidad, pero bueno, yo la verdad les recomiendo que, insisto, revisen las librerías a la hora de utilizarlas, la documentación de las librerías. Así que, bueno, importamos en principio las dos librerías que vamos a utilizar, la de Plotly Express y la Graph Objects, ¿sí? Y vamos a importar datos acerca de los reportes diarios de asuntos relacionados al COVID del gobierno de la ciudad, ¿sí? Son datos públicos y la verdad que están buenos porque tratan temas de actualidad y conciernen a la ciudad entera, por así decirlo, ¿sí? Son del gobierno de la ciudad. Luego vamos a poner en parámetro datetime lo que sería nuestra fecha, ¿sí? Acá podemos ver que el formato está especificado y es importante porque si nosotros prestamos atención a lo que sería el formato de nuestra fecha, cómo es que nos viene, podemos ver que está en este formato, ¿no? Es decir, día, mes, pero escrito en una abreviación de lo que sería el mes, ¿sí? Pero en palabras, y el año seguido de la hora, minutos y segundos, ¿sí? Esto está en formato string en el momento, entonces tenemos que convertirlo a formato datetime para luego poder ordenar los datos a partir de la fecha, por ejemplo, ¿no? Entonces se utiliza este formato en el cual básicamente lo que sería la D estaría haciendo referencia al día, la B estaría haciendo referencia a lo que sería la abreviatura del mes, seguido del año, horas, minutos y segundos, como dijimos anteriormente. Así que transformamos nuestra fecha al formato correspondiente y vamos ahora a filtrar los datos que a nosotros nos interesa graficar. Vamos a primero ordenarlos por fecha, ¿sí? Vemos que utilizamos el inplace para que los cambios se realicen efectivamente en la variable, y vamos a guardar en variables auxiliares, por un lado, lo que serían las ocupaciones de camas en el sistema público por casos graves totales, lo que serían
la suma de estos dos, y estos dos serían por un lado graves con ayuda de respiración mecánica y graves sin ayuda de respiración mecánica, ¿sí? Y por otro lado vamos a ver el total de las camas enfocadas a lo que serían asuntos graves en el sistema de hospitales públicos, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener lo que serían las ocupaciones de camas por distintas gravedades en la enfermedad, ¿sí? Y por otro lado tendríamos lo que serían el total de camas en el sistema público enfocadas a enfermedad calificadas como graves, ¿sí? Luego, nada, simplemente cambiaríamos el nombre de lo que sería la columna graves para que no nos confundamos después, ya que en realidad representa lo que serían las camas. Finalmente unimos los dos sets de datos, cosa que los podamos graficar como un conjunto completo, ¿sí? Ya que nosotros vamos a hacer el gráfico a partir de todo el data frame entero, como veníamos haciendo antes. Llamamos a la librería Plotly Express, ¿sí? Como vemos acá. Y vamos a tener que especificarle lo que sería nuestro data frame, seguido de la variable que nosotros queremos que sea el eje X, es decir, nosotros queremos que en el eje X esté la fecha, y vamos a querer que nuestra Y sea el valor, ¿sí? El valor en este caso vemos que representa, por ejemplo, casos confirmados reportados del día, ¿sí? Entonces es el valor de la cantidad de casos. Lo mismo si fuese para ocupación de camas o el total de camas, por ejemplo. Vamos a pedirle que separe el color, es decir, vamos a hacer distintas trazas a partir de lo que sería el subtipo de datos, ¿sí? Es decir, si son graves totales, si son graves con ayuda de respiración mecánica o si son graves sin ayuda, por ejemplo. Eso va a determinar el color de nuestras trazas. Es decir, estamos haciendo que el color de nuestras trazas dependa de una de las variables que tenemos dentro del data frame. Veamos nuestro primer gráfico con la librería de Plotly Express. Como vemos, dada la calidad de gráfico, suele tardar un poco más en procesarse. Y acá tenemos nuestro primer gráfico. Como ven, fue una simple línea con la librería de Plotly Express. Y conseguimos gráficos, la verdad, de bastante alta calidad. Incluso podemos decidir, por ejemplo, esconder alguna de las trazas que nosotros graficamos y comparar solamente dos. Y así podemos sacar todas o incluso poner todas, ¿no? Y bueno, acá básicamente lo que estamos viendo es que, por ejemplo, la línea que tenemos acá son la cantidad de camas que se mantuvieron constantes durante un tiempo largo, hasta hace poco en mayo que de repente, entiendo, subieron los casos y fue necesario aumentar el porcentaje de camas, ¿no? La cantidad de camas, perdón. Y en estas líneas tenemos acá arriba los graves totales, ¿sí? Que serían la suma de estas dos. Y por otro lado tenemos los graves con ayuda de respiración mecánica y los graves sin ayuda, ¿sí? Esto lo logramos con una simple línea de Plotly Express y por eso, como ustedes están viendo, decimos que es una librería tan poderosa, ¿no? Se logran gráficos, como vemos, de una calidad bastante superior. Veamos ahora la variante de la librería Graph Objects, ¿sí? En este caso vamos a graficar la cantidad de casos confirmados, reportados de manera diaria, ¿sí? Por un lado. Luego vamos a tener la cantidad de fallecidos por día y la cantidad de recuperados por día, ¿sí? Todos vamos a estar ordenando los valores por fecha, así los tenemos ordenados a lo largo del tiempo, como si fuese una serie. Y vamos a estar siempre tratando, como vemos, de casos residentes. Fíjense que es una buena práctica primero filtrar el data frame a partir de los datos que nos interesan graficar y luego graficarlos a partir de esas trazas o un data frame unido como venimos haciendo a lo largo de la clase. Vamos a filtrar y ahora vamos a crear el objeto gráfico de Plotly, que sería la otra variante de la cual estábamos hablando. Veamos que podemos apreciar, dividimos lo que sería cada una de las líneas
que vamos a plotear en 3 trazas diferentes. La traza número 1 va a tener lo que sería la variable A, que contaría la cantidad de casos confirmados, la traza 2 la variable B, y así respectivamente con la cantidad de casos recuperados diarios para la variable C, ¿sí? Vemos que en el eje X estamos utilizando para todos el valor de fecha, y todo esto lo ponemos dentro de lo que sería un objeto gráfico, ¿sí? Recuerden que este geo sería el alias de la librería que nosotros importamos, y sería el método bar para hacer referencia a lo que sería un gráfico de barras, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer para cada una de las trazas, ¿sí? Es decir, que nosotros estamos diciendo que la traza 1 sea un gráfico de barras para la variable A, la traza 2 un gráfico de barras para la variable B, y la traza 3 un gráfico de barras para la variable C, ¿sí? Vamos a guardar nuestras 3 trazas. Fíjense que dentro del objeto gráfico nosotros podemos hacer mayores configuraciones, como por ejemplo acá podríamos configurar la opacidad de los colores, y se pueden hacer muchísimas más customizaciones. Todo esto está disponible en la documentación de la página, por lo cual si les interesa los invito a chusmearla. Bueno, una vez que tenemos guardadas las 3 trazas, vamos a definir lo que sería nuestro gráfico, nuestro objeto gráfico, ¿sí? De la librería de Plotly. Los objetos gráficos de la librería de Plotly, por un lado, contienen lo que sería la data, que serían, por ejemplo, en este caso, nuestras 3 trazas, que sería básicamente en data. Nosotros vamos a poner lo que serían objetos propios de Plotly, ¿sí? Como vemos, traza 1 es un objeto de Plotly, traza 2 también, y traza 3 también. Y luego se le pone como layout, ¿sí? Que sería como la plantilla de nuestro gráfico, otro objeto gráfico de Plotly, pero que hace referencia específicamente a lo que sería la estética de nuestro gráfico. Por ejemplo, los ejes, por ejemplo, los títulos. En este caso estamos definiéndole el título. Entonces, dentro de lo que sería nuestra figura de Plotly, nosotros vamos a poner nuestra data y el layout para poder definir cómo se verá nuestro gráfico y qué vamos a graficar. Finalmente vamos a agregarle con una simple línea de código un método, el cual nos permite agregarle un slider, que ahora vamos a ver bien qué es lo que sería, pero vamos a ver cómo con esta línea podemos lograr algo bastante poderoso dentro de lo que es nuestro gráfico. Bueno, acá tenemos el gráfico histórico desde julio de 2020 hasta mayo del 2021. Nuevamente nosotros podemos decidir esconder cuál es la variable que nosotros queremos graficar, por ejemplo. En este caso es recomendable, ya que por ejemplo los fallecidos diarios se manejan en una escala de 0 a 120, y los casos confirmados diarios, por ejemplo, se manejan en una escala de 0 hasta 3500, por lo cual sería difícil poder compararlos de manera objetiva. Entonces podemos decidir comparar, por ejemplo, los casos confirmados diarios con los recuperados diarios, que se manejan en una escala similar, y podemos utilizar nuestro slider, que lo agregamos con esta simple línea de código, ¿sí? Y podemos arrastrar el slider para seleccionar periodos de tiempo, en este caso específicos, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, lo que sería el periodo de tiempo desde enero del 2017 hasta marzo de 2000, perdón, enero de el 17 de enero hasta el 28 de marzo. Como ven, esto lo haremos con una simple línea de código, así que es señal de lo potente que puede llegar a ser Plotly si logramos sacarle el máximo potencial, ¿no?
Así que para finalizar vamos a ver una herramienta desarrollada sobre Python, la cual utiliza Plotly para hacer un gráfico en 3 dimensiones. El mismo es interactivo además, lo cual lo hace también muy interesante. Les dejo el link acá al final del notebook, ¿sí? Básicamente la herramienta esta lo que realiza es una clusterización de tweets, ¿sí? Una clusterización vendría a ser agrupar o segmentar los tweets en diferentes clusters, son denominados, que podrían representar diferentes grupos, por ejemplo, que tienen algo en común dentro de esos grupos. Para ello se utilizan embeddings, que sería básicamente transformar estos tweets a vectores. Entonces, una vez que los tenemos como si fuesen vectores, podemos representarlos en 3 dimensiones, ¿sí? Más allá de todo lo que está de fondo, que es súper interesante y para el que le interese les invito hasta investigar el código. Acá lo tienen todo, cómo se realiza la clusterización e incluso la parte de transformarlos a embeddings, ¿sí? Pero básicamente ustedes acá pueden buscar por usuario, por ejemplo, y utilizar hashtags para filtrar tweets, incluso utilizar un filtro de fechas. Y una vez que tenemos los tweets, por ejemplo, vamos a tener, en este caso contamos con un n de 1000, entonces tenemos 1000 tweets ploteados en un gráfico 3D, ¿sí? Como vemos, podemos representar lo que serían los grupos, los clusters en distintos colores, ¿sí? Podemos hacer zoom mismo dentro del gráfico y observarlo desde distintos puntos de vista. Esto la verdad que es bastante útil para poder representar, por ejemplo, en este caso, segmentaciones, ya que se ve de una manera muy visual y bastante eficaz, por así decirlo, ya que es muy notorio a través de los colores y los distintos ángulos que se pueden tomar cómo podemos segmentar en este caso nuestros tweets, ¿sí? Luego tienen también una herramienta de análisis de sentimiento, pero en este caso lo que les quería mostrar era en principio el gráfico este en 3 dimensiones. Les invito a chusmearlo e incluso si quieren ver el código pueden hacerlo. Tienen que cliquear directamente dentro de la celda y ahí va a aparecer lo que sería el código oculto, ¿sí? Y nada, les invito a principalmente chequear lo que sería la parte del gráfico, ¿sí? Ya que hacer gráfico en 3 dimensiones, acá está, vemos que utiliza la librería Graph Objects, ¿sí? En vez de, en este caso, crear la variable como si fuese una traza, lo que hace es agregarle una traza a la figura, ¿sí? Vemos que llama a la figura, ¿sí? Y con el método addTrace le estaría agregando una traza. Son distintos formatos. No sé si se acuerdan, pero antes nosotros insertábamos las trazas dentro de lo que sería el atributo de data, ¿sí? En cambio, en este caso lo que estamos haciendo es agregarle una traza a nuestra figura. Son dos maneras de hacer exactamente lo mismo. Dentro de la traza, como vemos, tenemos lo mismo que teníamos en el otro caso, es decir, un objeto gráfico de Plotly, solamente que en este caso, al ser en 3 dimensiones, requiere lógicamente de 3 variables. Mismo acá, para los más curiosos, tienen cómo hace todo el análisis de los tweets, en este caso hace los embeddings, luego reduce la dimensionalidad de los mismos para poder graficarlo en 3 dimensiones y finalmente los clusteriza. Así que finalizada será la clase de esta forma. Finalmente, para aquellos curiosos, les recomiendo investiguen acerca de lo que sería el Plotly Backend para Pandas, ¿sí? Esto básicamente lo que nos permitiría sería utilizar el motor de gráfico de la librería Plotly
pero graficar como nosotros graficábamos con la librería Pandas, ¿sí? Esto significa que de la misma manera que nosotros hicimos todos los gráficos en la sección de Pandas, podríamos hacerlo exactamente igual, solamente que con la calidad gráfica de Plotly, si nosotros seteamos este comando al inicio de nuestro código, ¿sí? Les invito a chusmearlo. Esto se los recomiendo lo prueben de manera local, ya que puede llegar a generar conflictos con lo que serían las collabs, ¿sí? Por lo cual puede llegar a ser más fácil configurarlo de manera local. Así que les invito a que prueben esto, ya que lograrían la simpleza de código que tiene Pandas para poder realizar los gráficos de manera bastante veloz y lograr la calidad gráfica que tienen los gráficos de Plotly. Así que con esto damos por finalizada la clase. Espero que les haya resultado entretenida y hayan podido entender los temas lo mejor posible. Saben que cualquier duda las pueden despejar en el foro que tienen en Slack, ¿sí? La comunidad ahí está hecha para básicamente que pregunten todo lo que tengan dudas. Y con esto los dejo. Espero que les haya gustado.